A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Seguimos a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Informamos, lo acercamos al Perú. El tema principal que centra la atención no solamente en el plano nacional, sino también en el plano internacional. Las principales agencias noticiosas están mirando con mucha atención el desarrollo en el ámbito político en el país, ¿no? Sobre todo a propósito de las últimas revelaciones formuladas a dos medios de comunicación, a Panamericana Televisión y Exitosa, de parte del exdirector nacional de inteligencia, ¿no?, José Luis Fernández Latorre, ¿no?, para que nos ayude un poco a entender el tema en materia penal, qué implicancias tiene, pero también esto asociado al ámbito político, cómo se va a mover la posibilidad o no de una vacancia contra el presidente Pedro Castillo Terrones. Se encuentra con nosotros acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, y es grato recibir al doctor José Belón Jara, un reconocido abogado, él es puneño, analista en temas políticos, ex procurador anticorrupción. Qué gusto saludarlo, doctor Belón, muy amable. Amigo señor Hernández, conocerlo personalmente, muchísimas gracias por la invitación. No, por el contrario, los agradecidos somos nosotros, siempre molestamos su atención para recabar punto de vista, opinión sobre el acontecer político. Me veo en la obligación de preguntarle de inicio, ¿cómo está mirando el panorama a propósito de lo que se ha conocido muy temprano? Sí, me parece bastante complicado, muy complejo el tema, desde el momento en que hay declaraciones que abundan más a lo que ya se sabía, aportan mayores elementos de pronto ya de convicción plena, y que creo que van a generar pues algún tipo de desbalance o van a balancear el tema de los votos en el Congreso. Sin embargo, también hay que tomar con cuidado estas declaraciones porque todavía no son colaboraciones eficaces, son simplemente declaraciones. Entonces, creo que por ese lado también hay que ver la forma. El papel del Ministerio Público va a ser clave en estas circunstancias. Por lo que ha explicado muy temprano el exdirector de la DINI, él va a poner en consideración toda esta información que ya entendemos preliminarmente había brindado el Ministerio Público, pero hoy ha abundado en detalles, como usted dice, audios, habla de documentos, fechas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tan complejo va a ser el trabajo para el Ministerio Público y qué tan delicado la decisión que tome el Ministerio Público ya en las investigaciones en curso contra la criminalidad organizada, cómo se le ha tipificado al presidente y un grupo de personas que lo rodean? Claro, para la audiencia distingamos en dos cosas. Las declaraciones del ex jefe de la DINI no son declaraciones sometidas a colaboración eficaz, sino son declaraciones testimoniales que están dentro del procedimiento de investigación preliminar. Lo que podría conllevar que eso abona a una mayor fuerza para una prisión preventiva. Lo que está pasando acá, estamos distrayendo un poco el tema del Código Procesal Penal. El 450 del Código Procesal Penal establece que si es que el Congreso le da la autorización para continuar con la preparatoria, con la investigación preparatoria, que debería ser, el Congreso no podría negarse a que continúe la investigación penal. Eso ya no es un tema netamente político, es un tema técnico que los congresistas deberían dar paso a eso, ¿no? Entonces, una vez que dan paso a esta investigación preparatoria más allá de la acusación constitucional, el Ministerio Público tiene todas las posibilidades, según el 450, de pedir prisión preventiva porque hay abundantes elementos de convicción, hay un peligro de fuga, hay peligro de entorpecimiento y la pena es superior a 4 años, ¿no? Entonces se estarían configurando los elementos para una prisión preventiva y previo a ello una detención preliminar del presidente de la República. Por todos estos audios. ¿Se dan todos los elementos? Por supuesto, totalmente. Elementos de convicción hay abundantes. Los 180 o 200 que existen en el Congreso, más estos últimos, hay suficientes elementos de convicción. El peligro de fuga es latente, ¿no? Porque ha habido acercamientos a embajadas, etcétera. El peligro de fuga es muy, muy latente. Y el peligro de entorpecimiento lo sabemos todo el Perú, en el tema del Palacio de Gobierno, las cámaras, etcétera. La pena, ¿para qué hablamos? La pena es súper superior a 4 años. ¿Y qué delitos configuran? Asociación ilícita para delinquir, organización criminal, colusión desleal agravada, que es lo más fuerte. La colusión agravada, según el 387 del Código Penal, constituye penas de 6 a 15 años. Y es en banda, entonces la cosa se complica bastante por ese lado. Ahora, en el plano ya, asociando esto al plano político, mañana se tiene que ver en el Parlamento Nacional porque hay una moción de vacancia presentada por el congresista Edward Málaga, admitida ya para que sea debatida en el Pleno del Congreso.
¿Cómo mira usted esta correlación? Siempre sí hay una duda si se lograban o no se logran los 87 votos, ¿no? Esto del plano, ¿usted considera que puede establecer un cambio, un giro en la decisión de algunos congresistas? Yo creo que el ala dura del oficialismo, de la izquierda, del bloque magisterial, todavía sigue con la posición esta de no cambiar su idea, porque ellos se han asignado una base que es, si es que no hay condena, no hay sentencia, todavía nosotros no podemos votar en favor de la vacancia, ¿no? Entonces creo que eso va a ser bien difícil de romper esta posición, pese a los elementos nuevos que han salido. Sin embargo, yo pienso que hay un tercer factor que acá puede jugar un papel preponderante, el tema Dina Boluarte, que hoy día ha sido absuelta de alguna forma para la población, técnicamente ha sido archivada su acusación constitucional por la infracción. Entonces yo creo que el tema Dina Boluarte por debajo puede estar jugando algún tipo de votos, ¿no? Para que pueda darse la vacancia, porque dándose la vacancia automáticamente ya sube por sucesión presidencial. Entonces ahí puede haber algunos negociados en el sentido de que te ofrezco ministerios, etcétera, ¿no? Y como hemos visto, este Congreso se caracteriza, muchos con salvedades honrosas, se caracteriza por los negociados en intereses propios de congresistas, ¿no? Los congresistas negocian cargos, negocian una serie de cosas. Entonces no estaría lejos de pensar que el tema Dina Boluarte puede cambiar la historia de toda esta situación de la vacancia. Si no hubiera ese tema, yo me atrevería a decir que es bien difícil conseguir los 87 votos. El otro escenario que también se configura en estos momentos es que un gran sector de legisladores, como usted lo decía hace un momento, decían que no hay elementos de convicción, todavía no hay una sentencia firme, hay que esperar, ¿no?, que se agote todo el proceso, ¿no? Pero estamos viendo una sucesión de hechos constantes, ¿no? Incluso lo hemos escuchado algunos integrantes del propio Perú Libre, de la propia bancada magisterial, ya generar algunas dudas, el propio Vladimir Cerrón generar algunas dudas. El espacio que tiene el gobierno es mínimo, y hay quienes piensan que si el Congreso mañana no aprueba la moción de vacancia, inmediatamente el presidente va a ir por el plan B, que todo el mundo me empieza un poco ya a perfilar, que es la intervención del Congreso. ¿Se puede dar ese escenario? Claro, mire, si no se da la vacancia el día de mañana, se va a seguir el tema de la suspensión de la presidencia, para lo cual necesita menor cantidad de votos. Menor cantidad de votos. Y que eso sí sería casi posible, ¿no? O claro, sea, no se necesita de la oposición o de los oficialistas para ello. Entonces, en ese panorama no le queda otra a Pedro Castillo que intentar el cierre del Congreso. Ahí tiene la aparente bala de plata ya echada por debajo por los congresistas, pese a que el Tribunal Constitucional ha dicho lo contrario, ¿no? Pero lo que el Tribunal Constitucional le dice, pues no sé si hasta qué punto es ejecutable y es materia de que sea cumplido. Como jurista, ¿usted cómo ve esta decisión del Tribunal Constitucional? Me parece que salió un poco de la jurisprudencia previa, porque no olvidemos que en fecha anterior a la causal esta de facto, de la denegación de facto, le dieron razón a Martín Vizcarra. Entonces, en similitud podría ser lo propio para Pedro Castillo, pero ahora votan en contra de Pedro Castillo y le dieron en una sentencia anterior razón a Martín Vizcarra. Entonces, no hay una secuencia en los criterios jurisdiccionales del Tribunal Constitucional. Es que el Tribunal Constitucional tiene que seguir una jurisprudencia constante, secuente, coherente con lo histórico también, ¿no? Porque es un órgano político también. Entonces, al haber contradicción de sentencias, ya se desautorizan propiamente ellos, ¿no? Pienso que por ahí Benji Espinosa y el presidente de la República van a ampararse en ese lado y van a querer hacer valer su bala de plata ya gastada por el Congreso. Y tienen para poder proponer pues la cuestión de confianza de Betsy Chávez como presidenta del gabinete, que seguramente va a entrar de pronto en una forma muy confrontacional y va a querer lograr que no le den la confianza. Esa podría ser la segunda bala y con eso cerrar el Congreso. Y ahí entramos a un terreno, ya no hay lugar de retorno, porque si el presidente en un eventual escenario de presentar una cuestión de confianza sobre temas más específicos, ya obligaría al Congreso a lo que usted dice, a buscar, en todo caso, la suspensión. Así es. O sea, entramos a un escenario sin retorno. Podríamos entrar a un escenario sin retorno. Todo va a depender, también va a pesar mucho
lo que ocurra mañana. Por supuesto, por supuesto. Sin embargo, yo también soy escéptico y pareciera que acá son puyazos muy fuertes que se dan entre Poder Ejecutivo y Legislativo y nadie da el golpe final, ¿no? Cuando alguien dé el golpe final, en política quien dé el golpe más fuerte es el que gana, aparentemente, temporalmente, porque a la larga también pues se vienen los problemas jurídicos, penales, responsabilidades en materia penal ya por decisiones políticas que pueden incidir en delitos, ¿no? Ahora, yendo ya más a una lectura de carácter político del día a día, ¿no? Usted está siempre en el interior del país. ¿Cómo siente la población toda esta situación que estamos viviendo? Si bien es cierto, se centra más en la ciudad capital, en la República, pero no deja de ser tampoco determinante la opinión del interior del país, considerando, ¿no?, que para muchos el tema gravitante es el tema de la corrupción. Por supuesto, el tema de la corrupción, yo le reitero, y en varias oportunidades conversando con usted habíamos tratado de que es un tema que ha nacido desde los gobiernos distritales, ¿no? Ha subido a los provinciales, los regionales, y bueno, a nivel nacional era todavía una sombra, diríamos, pero ahora con este gobierno se ha manifestado a las abiertas. Entonces yo creo que la población ya tiene bien claro que el tema de corrupción tiene que combatirse en el país, y que ahora se está dando el corolario final con el Poder Ejecutivo Nacional. Y si es que este tema no se resuelve, el tema corrupción, digamos, a costas de una disolución o de una vacancia, no se va a dar cuenta a lo que el país quiere realmente. Tiene que juzgarse y condenarse políticamente estos actos de corrupción. Y la forma de que el pueblo quiere que se condene no es con sentencias, sino con decisiones políticas, como el cierre del Congreso, la disolución o la propia vacancia. Para el país eso es una forma de decir, estamos juzgando y condenando a estos malos políticos corruptos, ¿no? Esa es la forma como el interior del país al menos lo advierte, ¿no? Porque el común de la gente dice, si lo sacan a Castillo lo van a sacar por corrupto, o sea, ya lo está sentenciando. Y si sacan a congresistas van a sacarlos también por corruptos y por incapaces, ¿no? Es una forma de sentenciar popularmente, digamos, el pueblo, ¿no? Y creo que eso se tiene que dar en un momento, pero esto tiene que aparejarse pues con la transformación electoral, ¿no? Porque ¿qué pasa después de ahí? Estamos dialogando con el doctor José Belón Jara. Él es abogado, analista político, ex procurador anticorrupción, ¿no? Los espacios que tiene Pedro Castillo cada vez están siendo más débiles, ¿no? Normalmente hemos visto en los últimos días una capacidad de reacción bastante rápida del presidente Pedro Castillo, ¿no?, de su propio ministro de Estado, ¿no?, en situaciones quizás menos complejas que esta, ¿no? Porque lo que pasa es que hoy, y yo mirando un poco en perspectiva lo que ocurre en otros países, creo que si eso hubiera ocurrido en otros países, que un director de inteligencia esté acusando al presidente, hubiera sido una hecatombe. No sé si en el Perú o estamos perdiendo la capacidad de asombro o no estamos midiendo un poco los efectos de esta crisis, ¿no? Y ahí va mi pregunta bastante directa, ¿no? El presidente Castillo, ¿usted cree que va a seguir aplicando la misma fórmula de seguir confrontando al Ejecutivo con Legislativo, o eso ya se le ha agotado al presidente? Tiene que buscar otra salida. Yo creo que está apelando a la salida esta, y por eso el secretario general de la OEA se ha manifestado hace unos minutos, hace unas horas, pidiendo la tregua política, ¿no? Proponiendo la tregua política. Entonces yo pienso que Castillo ya está tomando en serio de que esta confrontación con el legislativo ya le puede traer grandes problemas, y de pronto puede surgir algún tipo de situaciones que den fin a la coyuntura política. Entonces su tercera opción es pues la tregua política, el hecho de entrar en acuerdos, pero me parece que ya es tarde también, porque la oposición, así como los otros poderes del Estado, ya no creen en él, ya perdió absoluta credibilidad respecto a una tregua política, a una conversación, a una conciliación o a un acuerdo. Entonces ya no funciona acuerdo nacional, ni siquiera Consejo de Estado, ya no funciona nada de ello. Entonces me parece que es un tema que es sin vuelta para dar atrás, ya este tema ya está casi zanjado, lo único que falta es dar el último golpe. O sea, estamos en un punto sin retorno, por yo creo que sí. O sea, esto se define en las próximas horas o en la próxima semana. Las próximas semanas yo creo que con el tema de la suspensión va a ser el tema clímax, o de repente la disolución del Congreso. Porque no se olvide que el día de ayer, antes de ayer, estuvieron haciendo una vigilia algunas congresistas en el Congreso. Y eso es porque tienen información aún un poco confidencial. Yo he trabajado en el Congreso como asesor, y cuando se tenía alguna información confidencial de que llega a veces con cierta credibilidad, ya se toman decisiones. Y ese tema de la vigilia es porque responde a algún tipo de acciones ya concretas de parte del Ejecutivo para disolver o cerrar el Congreso. Ahora, yo manifestaba hace unos instantes, y era parte de mi pregunta anterior,
lo delicado que significa este tema, ¿no? Porque quien ha hecho las revelaciones es, hasta hace poco, el director nacional de inteligencia. ¿Cuánto, usted también es analista político, cuánto lesiona esto a nuestro Servicio Nacional de Inteligencia? Muchísimo, yo creo que muchísimo, porque se supone que esas son informaciones tan encriptadas y tan delicadas y tan como que tratar en una bola de cristal y que deben estar dentro de lo correcto. Porque cuando ya salen de lo correcto, de lo jurídico, de lo ético, ya es porque está deteriorado al interior mismo del Poder Ejecutivo ese sistema de que debe llevar de acuerdo a derecho, a la ley, las cosas, ¿no? Entonces, si sale un ex jefe de la DINI y denuncia cosas internas, es porque ya está un poco podrido, digamos, el tema, ¿no? Entonces, eso es delicado y creo que hay que tomar con pinzas eso. Y el mismo Congreso tiene una comisión de seguridad nacional, tiene una comisión que debería inmediatamente aperturar una investigación con la declaración del ex jefe de la DINI. Y le pregunto esto porque en las declaraciones que ha brindado a 2 medios hoy, José Luis Fernández Latorre, cuenta con lujo de detalle que el presidente ya buscaba que tener una decisión mucho más directa con la Dirección Nacional de Inteligencia, imponiendo algunas cosas que hacer, destinando parte del presupuesto, involucrando a su sobrino, involucrando a otros personajes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo así se puede vulnerar un sistema de inteligencia con tanta facilidad? Sí, y adicionalmente a lo que usted dice, que es absolutamente acertado, es el tema de que se está lindando también con un retorno a los movimientos comunistas, a un retorno a movimientos violentistas como el antaurismo, al haber colocado pues en el nuevo cargo a un personaje relacionado con el antaurismo. Entonces yo pienso que se están dando muchos factores que nos van a generar una gran crisis, ¿no? No solamente el tema de corrupción, no solamente el tema de la economía que está en una subida inalcanzable, sino además el tema de la seguridad nacional y cómo protegemos el Estado de posibles grupos violentistas. Se puede entender que el presidente Castillo está ya en un modo de supervivencia y a toda costa va a buscar que permanecer, aún sea impopular, aún tome las medidas más impensadas posibles, como usted lo ha mencionado, ¿no? No podemos imaginarnos que una persona que ha estado ligada al Movadef esté manejando ahora el Servicio Nacional de Inteligencia. No hubiéramos podido pensar hasta hace menos de 48 horas que una persona que se le vincula ligazón con el etnocacerismo, con Antauro Humala, que ha sido defensor también incluso de sectores radicales, esté manejando el sector defensa, ¿no? Entonces, ¿cómo entender ese tipo de reacción política de parte de un presidente que poco a poco va perdiendo espacio y no tiene salidas? Yo creo que acá hay un tema que la población y de pronto los políticos no se están dando cuenta, que Pedro Castillo va a resistir hasta el final. Pedro Castillo no se va a ir porque lo vaca mañana. Ya lo ha anunciado el ministro de Justicia, ha dicho, nosotros no vamos a dejar Palacio, vamos a acudir a otras instancias. Lo que está ignorando el ministro de Justicia es que la decisión del Congreso es inimpugnable y es ejecutable inmediatamente. Tendría que ser ejecutada a partir de las fuerzas políticas. Usted ha puesto un buen punto, porque lo escuchamos el domingo al ministro Chero decir que si ellos veían que el Congreso insistía en una vacancia, iban a recurrir a organismos supranacionales. ¿Eso es procedente jurídicamente hablando? No, las decisiones del Congreso son de última instancia, de última ratio, son ejecutables inmediatamente. De lo contrario, Vizcarra y Kuczynski hubieran procedido, que han tenido grandes abogados tras de ellos, ¿no? Entonces, es ejecutable inmediatamente. Pero vayamos al mensaje, ¿no? El mensaje es que nosotros nos quedamos acá si nos saquen, y tendrán que venir pues los policías o los tanques a sacarnos. Y eso va a generar un problema también de crisis, porque obviamente que por más que el Congreso lo diga, las Fuerzas Armadas deberían... Y tenemos un Congreso impopular. Obviamente, sí. Y las Fuerzas Armadas no van a tener... van a estar en la disyuntiva de hacer caso a esta resolución de vacancia del Congreso, ejecutarla o no ejecutarla. Entonces vamos a tener que ir al plano jurídico nuevamente. La Fiscalía va a tener que denunciarlo por resistencia a la autoridad, por desobediencia, etcétera, y eso va a ser otro tema de otro proceso y vamos a estar otro tiempo en esta discusión con un presidente ya de facto, porque de jure ya va a estar vacado, de facto, y ya vamos a entrar a un tema de dictadura. Entonces yo pienso que ojalá no se dé, el Perú puede tener grandes consecuencias y problemas muy, muy complicados en las siguientes semanas. En este escenario, el papel del Ministerio Público, ¿cómo lo analiza usted? Yo creo que la doctora Patricia Benavides inicialmente entró con mucha fuerza, me hubiera gustado que esté con esa misma fuerza hasta ahora, ha bajado un poco, digamos, la caña, como popularmente se dice,
pero hay que darle fuerza para que retome ello, porque él es el único órgano que nos puede garantizar que esta situación vuelva a la normalidad. En todos los países, Ministerio Público, Fiscalías han derrocado grandes dictadores, ¿no? Y creo que es nuestro único amparo el Ministerio Público con el Poder Judicial, que es el otro poder de los tres, que podrían darle tranquilidad al país, ¿no? Donde pudiéramos tener de alguna forma decisiones que tanto la policía como el ejército vayan a acatar y hacer cumplir. Ahora, en el cálculo político del presidente Castillo es: intervengo al Congreso y automáticamente ya el poder anulo al Ministerio Público. Esa es un poco la ecuación política del presidente Castillo, ¿me equivoco? Claro, lo que no significa que si es que no hay una disposición, una resolución suprema o un decreto ley, porque tendría que gobernar con decretos leyes. Si no hay un decreto ley que reforma, reorganiza o interviene en el Ministerio Público tendría que seguir trabajando. Pero el tema siempre, no nos olvidemos que el poder nace de las Fuerzas Armadas y Policiales. Mientras el Ministerio Público también tenga apoyo policial, apoyo de las Fuerzas Armadas. Y a veces, o sea, se gobierna con decreto de emergencia cuando hay situaciones de emergencia. Esto ya no sería una situación de emergencia, sino sería una dictadura. Por supuesto, se convierte en un gobierno de facto, ¿no? Si interviene el Ministerio Público, si interviene el Congreso de la República, disuelve, ya se convierte. Incluso se convierte en un gobierno de facto en el eventual caso de que lo vaquen y no quiera entregar la presidencia de la República. ¿Podríamos volver a una situación similar a la del 2000 o es más complicada? Yo creo que es más complicada todavía, porque en el caso de Fujimori por lo menos había el criterio de conciencia de decir ya esto basta y me voy. Acá no hay esa filosofía, acá la filosofía, y es una filosofía andina también, ¿no es cierto? Claro. En el Ande las personas son un poco más reacias y dicen, no, yo me quedo y así pase lo que pase, vengan los rayos o los truenos y yo me quedo acá. Entonces se pierde un poco el razonamiento de la realidad y la proporcionalidad de los daños que está generando. Y además en el 2000 un sector de clase política aceptaba ir a una asamblea constituyente, ¿no? Y ahora la situación no es así. Por supuesto. O sea, por un solo lado, por un solo carril quiere caminar el presidente Castillo. Sí, yo creo que está aislado y el asesoramiento también yo creo que debería ser un poco más razonable, el asesoramiento legal y político que tenga, porque finalmente ¿quiénes son los perjudicados? Es el pueblo, ¿no? Es la población a la que representa aparentemente, el ala que representa. Entonces yo pienso que debe haber un poco más de razonabilidad de parte de los asesores y decirle, hemos llegado a un punto en el que ya es necesario convocar elecciones generales, ¿no? Es la mejor salida, ¿no? Eso sí lo puede hacer el presidente. Por supuesto. El presidente sí está en las facultades de... Claro, sería el mensaje, la forma sería enviar un proyecto de ley de reforma constitucional, de recorte del y se hace en dos periodos. Por supuesto, el recorte del periodo y bueno, y eso sería la mejor forma de dialogar con el Congreso, decirle al Congreso, mira, yo quiero dejar el poder a ustedes también, entonces convoquemos elecciones generales. Ese escenario era hace unos meses, ahora es más complejo. Es más complejo, pero creo que sería la última salida. La última salida. Por supuesto. Claro, y además ganarse la confianza de un sector del Congreso que es más delicado, ¿no? Obviamente, yo creo que ganaría la confianza del Congreso y también la población diría, bueno, ya estamos encontrando desprendimiento de parte del presidente de la República, ya ve que el tema está complejo, está pensando en Perú y está convocando nuevas elecciones. Ahora queremos el desprendimiento del Congreso, que también es otro tema más complicado. También, claro, porque también la gente pide el cierre del Congreso. Por supuesto, ¿no? Lógico, porque el Congreso iba a decir, está bien, adelantemos elecciones presidenciales, pero no congresales, porque yo pedo plata pues he invertido para estar acá. ¿Usted en algún momento pensó tanto deterioro de parte del Congreso? Los congresos generalmente siempre tienen un desprestigio, ¿no? Siempre tienen un desprestigio. Pienso que es también por el tema de la falta de requisitos para ser congresistas. Ya tenemos que reformular. Y esto dicho sea de paso, esta Constitución necesita una reforma bastante integral. Eso es cierto. O sea, si bien es cierto de pronto no lleguemos a una asamblea constituyente, pero por lo menos hay que reformarla un 90%. La Constitución tiene dos partes bien definidas, la parte ideológica y la parte orgánica. Y la parte orgánica ya está muy desfasada. Hay que mejorar Poder Judicial, hay que mejorar Ministerio Público, Contraloría. Todas las instituciones que están ahí hay que mejorarlas y actualizarlas y modernizarlas. Y en el tema, en la parte ideológica de la Constitución igual, ¿no? Estamos a destono de las sociedades modernas. Esos contratos leyes ya no son para este momento, ¿no? Son los que atan y hacen que las grandes transnacionales pues tengan una serie de abusos en contra de la población y atenidos al contrato ley. Contrato ley en su momento era muy bueno para la incertidumbre jurídica, para que inviertan, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ahí hay que cambiarlas, ¿no? La filosofía de la Constitución.
Doctor José Belón Jara, ha sido un gusto tenerlo acá, no sea la primera oportunidad, cada vez que se encuentre en Lima para seguir abordando estos temas, ¿no? Y también para seguir abordando temas de carácter regional, que usted tanto lo conoce, ¿no? Porque el problema no solamente es Lima, sino también hay que echarle una mirada a lo que ocurre en el interior del país, y hay un sinnúmero de temas que no son colocados en la agenda del día a día. Por supuesto, un gusto para mí. Muchísimas gracias, señor Nancy. Felicitaciones por estos programas tan... Lo contrario. Los agradecidos somos nosotros. Se encuentra con nosotros el doctor José Belón Jara, abogado, analista político, es procurador anticorrupción, jurista de nota. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.